fundamentales. Y vamos a estudiar otra doctrina fundamental. Esta doctrina se llama la segunda venida de Cristo. Repito el nombre de la doctrina: la segunda venida de Cristo. Bien, por favor anote y después lo leemos. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículos 2 al versículo 4. Repito los textos. San Juan capítulo 14, versículos 2 al versículo 4. Si gusta seguirme ahí en la versión bíblica que tenga, voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice San Juan 14, 2: en el hogar de mi Padre, está hablando de nuestro amado Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Versículo 3: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Versículo 4: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Por favor, anótelo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, repito todo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra lo hará en persona. Lo hará en persona, así como lo escucha, de manera literal, y de la misma manera en que se fue. Vuelvo a decir lo que dije anteriormente: a la tierra lo hará en persona, de manera literal, así como ser humano, y de la misma manera en que se fue. Anote por favor Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Anote también San Mateo capítulo 24, versículo 30. San Mateo capítulo 24, versículo 30. Y de favor también anote Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien no anotó algo? Lo vuelvo a repetir. Hechos 1:11. Hechos 1:11 es un texto. El otro que vamos a leer ahorita es San Mateo capítulo 24, versículo 30. Y la tercera cita bíblica es Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Ok. Leamos por favor Hechos 1:11. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted trae otra versión bíblica, ahí sígame con su vista, por favor. Hechos 1:11, en esta versión dice así: hombres de Galilea, unos ángeles que estaban ahí, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. San Mateo capítulo 24, versículo 30. San Mateo capítulo 24, versículo 30. Voy a leerlo también en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y entonces por fin aparecerá donde en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Dice enseguida aquí: verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Este texto bíblico también lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice Apocalipsis 1:7 en esta versión: miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Por favor anote: de la misma manera. De favor anote: de la misma manera.
que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, repito todo, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, así regresará. Así regresará, siendo objeto de admiración. Así regresará, siendo objeto de admiración, asombro y gran aprecio. Objeto de admiración, asombro y gran aprecio. Porque todos sus enemigos en este tiempo estarán bajo sus pies. Porque todos sus enemigos en este tiempo, ¿cuál es este tiempo? Cuando Él regrese, estarán bajo sus pies. Y de contrición sincera, al reconocer en Jesús a quien crucificaron. Repito, y de contrición sincera, al reconocer en Jesús a quien crucificaron. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, veremos al Señor regresar, así como se fue, como se lo dije anteriormente, con admiración, asombro y gran aprecio. ¿Por qué? Porque en este tiempo todos sus enemigos, del tipo que sea, de carne y hueso, espirituales, todos estarán bajo sus pies. Anote por favor Isaías capítulo 2, versículo 2 al versículo 4. Isaías capítulo 2, versículos 2 al versículo 4. Me espero para que lo leamos juntos. Quiero saber un texto bíblico de los muchos que hay, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, todos estarán postrados delante de Él. No habrá uno que no se le someta a Él, crea o no crea en Él. Dice Isaías 2:2, si lo leemos en voz alta, por favor, voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, cuando Él regrese, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como que cabeza de los montes. ¿Qué quiere decir monte? Reino, gobierno, cabeza, líder de los montes, es decir, de los países, de las naciones. Dice enseguida: y será exaltado sobre los collados, y correrán a él que todas las naciones. Si en este país gobernara el presidente que usted guste, López Obrador, por ponerlo ahorita, el mismo López Obrador se va a postrar delante de Jesús. Si gobierna en ese tiempo Putin, el de Rusia, Putin se va a postrar ante los pies de Jesús. Si el presidente de China está viviendo en ese tiempo, el presidente de China se va a postrar ante Jesús, aunque diga: es que yo no creo en ti. O te postras o te postras. No hay de otra. Yo soy el que manda ahora. Es decir, todo rey, toda autoridad, todo empresario, todo ser humano caerá de rodillas delante de Él. Y dice el verso 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte, a la nación, al país de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Está hablando de Israel. Y nos enseñará o nos instruirá en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, es decir, por sus mandamientos, por sus preceptos. Porque de Sión, que es una ciudad al norte de Jerusalén, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, lo leemos en voz alta de favor. Y juzgará, dictará sentencias entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán ¿qué? Sus espadas, sus bombas atómicas, sus MiG no sé qué, sus barcos no sé qué rollos, todo lo que hoy usan para matar gente en las guerras. Dice: volverán sus espadas ¿en qué? En rejas de arado, y sus lanzas o cualquier misil o lo que usen en hoces. No alzará espada, ningún tipo de armamento, nación contra nación, ni se adiestrarán más. ¿Para qué? Para la guerra. Jesús, cuando venga a la tierra entera estará en paz. Ningún narco, ningún secuestrador, ningún ladrón,
nadie, nada del que hacía lo malo existirá sobre la tierra. Porque Jesús ya no viene con amor, ya no viene con misericordia. Ahora viene con una espada de justicia. Ahí veremos a otro Jesús muy diferente que el que vino la primera vez como un cordero manso. Así ya no viene. Ahora viene a regir con brazo fuerte a todo ser humano. Pero alégrese cristiano, alégrese cristiana. Nosotros va a ser de lo más normal. Nosotros vamos a deleitar en ver a ese gobernante a nivel mundial y universal que es nuestro Señor Jesucristo. Espero haberme dado a entender con lo que dije, con lo que comenté acerca de los que nos vamos, los que estaremos admirados, asombrados y con gran aprecio lo recibiremos. Pero la otra parte, unos van a tener contrición sincera al reconocer en Jesús a quien crucificaron, porque entonces habrá perfección, entonces habrá una comprensión que no hay en este tiempo. Nosotros hablamos, usted, su servidor, con muchas personas que se han desviado del camino, que andan en conductas que ni les hace bien a ellos ni a la sociedad, y les hablamos del Señor. Él murió por tus pecados, acéptalo, a través de Él Dios te perdona tus pecados, etcétera, etcétera. Y algunos hasta se ríen y otros nos dicen: ni me molestes con eso, si no quieres que te golpee. Cuando esto suceda, caerán de rodillas y dirán: perdónanos, porque nosotros fuimos los que te mandamos a esa cruz. De esto habla lo que leí en San Mateo 24:30, cuando dice que habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra, pero será aquí. Continuando, de acuerdo a la siguiente profecía, por favor anote, Zacarías capítulo 14, versículo 4, la parte A. De acuerdo a la siguiente profecía, Zacarías capítulo 14, versículo 4, la parte A, Cristo regresará al mismo lugar de donde ascendió. Esto es muy importante. Repito, de acuerdo a esta profecía, Zacarías 14, 4a, Cristo regresará al mismo lugar de donde ascendió. Voy a leerle este texto en la nueva versión internacional. Y dice así: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Si usted lee Hechos 1:11 en adelante, fue precisamente del monte de los olivos de donde ascendió nuestro amado Jesús a casa. ¿Cuántos ya nos queremos ir a casa? Le recuerdo, esta no es la casa de los cristianos, ¿eh? ¿Cuál casa? Donde usted viva en cualquier parte del mundo, en este país. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está allá arriba con Él. Y ahí dice de dónde ascendió Jesús. Lo dice Hechos 1:12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahí regresará Jesús. Hechos 1:12. Por favor anote, ¿a qué viene Cristo? Ya le adelanté algo, pero vamos a lo más importante. Por favor anote, ¿a qué viene Cristo? Si gusta ponerles signo de interrogación. Primero, si gusta anotar, primero, como usted guste. Primero, viene a su iglesia para llevársela por siempre a la ciudad que ya construyó Dios. Primero, viene a su iglesia para llevársela. Iglesia es cada creyente, ¿eh? Iglesia somos los creyentes en Dios a través de Cristo. Primero viene a su iglesia para llevársela por siempre a la ciudad que ya construyó Dios.
Anote por favor Hebreos capítulo 11 verso 16. Hebreos capítulo 11 verso 16. Y también por favor anote Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Voy a leer en la Reina Valera, Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Sigo leyendo en la versión Reina Valera. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es ese esposo? Cristo. Entonces, a eso viene Jesús en primer lugar, a llevarnos a todos los hijos de Dios, a todas las hijas de Dios, a esta ciudad que Dios ya construyó. Por favor anote para ampliar más lo que dije anteriormente. Anote San Mateo capítulo 24 versículos 39 al 41. San Mateo capítulo 24 versículos 39 al 41. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual, porque aquí nos describen estos textos y otros que vamos a leer la manera en que Jesús nos lleva a casa. Dice San Mateo 24, 39 en la versión traducción lenguaje actual. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. La razón, no creyeron en Noé. Eso dice 2 de Pedro 2:5. Algo así pasará, aquí ya está trayéndolo al presente nuestro Señor Jesús y futuro. Repito, algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Aquí le estaba hablando a los judíos y nos habla usted y a mí. Versículo 40. Si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Versículo 41. Si dos mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra. ¿Qué está describiendo San Mateo 24, 39 al 41? Que de la misma manera como fue el diluvio, que Noé les dijo 120 años, les predicó el Evangelio. Eso lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 120 años predicó Noé y no le creyeron, más que solo su señora, sus hijos y sus nueras. Punto. Los demás se ahogaron ahí. Bueno, Jesús dijo, así va a ser cuando yo regrese, que la mayoría no va a creer. Y por ello dice aquí, pone dos ejemplos. Dice que dos hombres estarán trabajando en el campo, no sé, trillando, recogiendo el maíz, el frijol, qué sé yo. Me llevaré a uno. ¿Quién es ese uno? Pues el que creyó. Dejaré al otro. ¿Quién es el otro? El que no creyó. Y por eso pone otro ejemplo. Dos mujeres estarán moliendo granos, ¿no? Pues llevaron a moler el maíz o qué sé yo qué grano llevaron a hacer la molienda, y mientras le están moliendo ahí el maíz o otro grano, se lleva una. ¿Por qué se lleva esa una? Porque creyó. Y dejó a la otra, ¿por qué? Porque no creyó. Por favor anote los versículos 40 y 41. Versículos 40 y 41, se entiende de San Mateo 24, nos describe acerca del arrebatamiento. Versículos 40-41 de Mateo 24 nos describe o nos habla del arrebatamiento, o los que serán llevados de manera violenta y precipitada. Repito, nos describe o nos habla del arrebatamiento, o los que serán llevados de manera violenta y precipitada.
Solo anótelo para que lo tenga como referencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. He aquí os digo un misterio. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Pero qué significa en un momento o en un abrir o cerrar de ojos? Que así es el arrebatamiento. Siempre se lo he dicho, más rápido que esto. No sé si me dio a entender. Hice un chasquido con mis dedos, más rápido que esto. Atravesaremos millones, ¿qué digo millones? Trillones y trillones de kilómetros de Ocotlán, los creyentes, hasta el cielo. Y así, que ni lo vamos a sentir. Simplemente abriremos los ojos y buenos días, Señor Jesús. Adiós, mundo cruel, hasta nunca. ¿Me di a entender? Eso va a pasar. He ahí la gran bendición de arrepentirnos, ser salvos por gracia a través de la fe. Por eso le estoy enseñando doctrinas fundamentales, porque esto es lo que usted y yo, o en lo que usted y yo y cualquier ser humano que voluntariamente quiera aceptar el Evangelio de Dios, aquí es donde debe creer. Pero veamos otros textos que también nos hablan claramente de cómo será, cómo se llevará a cabo este primer propósito de por el cual viene Jesús a la tierra, que es para llevar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, a la ciudad que ya construyó Dios. Anote por favor, primera carta a Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, repito, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al versículo 17. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así el versículo 14. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, pues ya que creemos, aquí está el Evangelio, que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él, con Jesús, a los creyentes que hayan muerto. Verso 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, dice Pablo, nosotros, usted y yo, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Verso 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos, lo que ya les dije, arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué nos escribe? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17, la forma, la manera en cómo seremos unos, si ya fallecimos, pero que creímos en Jesús hasta el día de nuestra muerte, nos sacará del panteón o del lugar donde fallecimos, como le he dicho en otras ocasiones. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas hijas de Dios han muerto en un naufragio? Para quien no es familiar, la palabra naufragio, pues iba en una lancha, iba en un barco, iba en un crucero y se hundió en el océano y ya no rescataron su cuerpo. Bueno, de ahí lo sacará Dios. Otros quizás tendremos la dicha de que nos llevan a un lugar, como le llamamos en México, un panteón, y de ahí nos sacará Dios. Para darme a entender mucho mejor en esta parte, porque algunas personas, con mucho respeto lo digo, a veces no captan esto, pero es bien sencillo. Cuando tú y yo fallecemos de acuerdo a la Biblia, creyendo en el Señor Jesús, en el instante de nuestra muerte, que puede ser a la 1 de la mañana, 1 de la tarde, no sé, a la hora que sea,
En el instante en que un cristiano o una cristiana muere, en ese instante su alma se va al cielo. Se queda su cuerpo, este cascarón en el que vivimos tú y yo, esta caja donde vivimos tú y yo. Esta se queda, esta se va al panteón. Cuando Cristo regrese, lo que va a salir de la tierra del panteón o del fondo del mar, si fue un naufragio o fue un incendio, como las torres de allí de Manhattan, que murieron muchos cristianos, muchas cristianas verdaderos. Ellos quedaron hechos polvo, talco. De ahí cuando el Señor, como dice aquí, que dice que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Yo ya fallecí, Arturo. Y puedo mencionar otros nombres. Jesús, ¿no? Marta, no sé, Él va a dar un grito. Estoy manejándolo así, pero igual puede ser, hijos, hijas. Él va a dar un grito. En ese momento, de donde haya quedado nuestro cuerpo, será levantado. Pero mucho ojo con lo que voy a decir. No será el cuerpo que tienes ahorita, ni el mío, ni el que tengo ahorita. Será un cuerpo semejante al de Jesús. Eso lo puede usted leer en primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 44. Versículo 44 hasta el versículo 49. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44 hasta el versículo 49. Ese cuerpo que usted tiene, este cuerpo que yo tengo, no sirve para vivir por la eternidad. Es tierra, no sirve, es polvo, no sirve. El cuerpo que nos va a dar Dios cuando nos saque de la tumba es un cuerpo parecido al de Jesús, con otro material. No me pregunte cuál es, porque no lo sé. Pero es Dios, Él tiene toda la materia prima y mejor que un diseñador, que un arquitecto, por mencionar a gente que se dedica al diseño, a las estructuras, que Él nos levantará con un cuerpo. ¿Cuál? No lo dice, simplemente dice semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, los que estemos muertos, a la voz, al grito que dé el Señor, seremos sacados de donde estemos nuestros cuerpos. Ojo con lo que voy a decir. Pero si tú y yo estamos vivos y Jesús viene, este cuerpecito y tu cuerpecito de todas maneras se queda en Ocotlán, o se queda en Nueva York, o se queda en Beijing, China, o se queda en Argentina, en cualquier parte del mundo. Este cuerpo no puede subir, no sirve para el cielo. Por eso dice Pablo, seremos transformados. Dios nos va a dar otro cuerpo. Espero haberme dado a entender con lo que dije anteriormente. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, estoy explicando, tratando de ilustrar a qué viene Jesús, la manera en que Jesús nos va a sacar de esta tierra, sea de un lugar donde quedó nuestro cuerpo o en vida. En vida. Por favor, anote, Jesús viene. Jesús viene por sus fieles seguidores. Jesús viene por sus fieles seguidores, pero también Jesús viene por sus fieles seguidores, pero también, número 2 o letra B, no sé qué puso al principio, si puso letra A o número 1, número 2 o letra B, para dar retribución o pago. Para dar retribución o pago a quienes no aceptaron el Evangelio de Dios. Repito, para dar retribución o pago a quienes no aceptaron el Evangelio de Dios. Por favor, anote y después lo buscamos. San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. San Mateo 25, versículos 31 al 46. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta lo leemos juntos. Dice San Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando de su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué dice? Se sentará en su trono de gloria. Ya le dije, va a estar en Jerusalén.
y serán reunidas delante de él que todas las naciones. Ahí estará México, China, Rusia, Corea del Norte, ahí estarán todos. Irak, Irán, etcétera, etcétera, Afganistán. ¿Y qué dice enseguida? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de quienes, de los cabritos. Verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad que el reino. Acuérdense que cuando él venga nos va a dar el reino milenario, donde su iglesia va a gobernar junto con él. Repito, heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Les da razones o evidencias. Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Le hacen otra pregunta en el 39, ¿o cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, es decir, cristianos, cristianas, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Que un hijo de Dios, una hija de Dios, sus marcas, señales o evidencias de que es un hijo o una hija de Dios es que ama, es que hace misericordia, es que es generoso, es que es altruista. Dios está hablando aquí. O sea, lo que está diciendo aquí, de que diste de comer al hambriento, diste de beber al sediento, diste hospedaje al que no tenía por unos días donde vivir cuando llegó donde tú estabas, le diste ropa, calzado a aquel que viste que no tenía, supiste que un hijo de Dios, una hija de Dios por algo injusto fue a la cárcel, lo fuiste a visitar. ¿De qué está hablando aquí? De frutos, de evidencias que toda esta gente era cristiana, eran sus hijos. De eso está hablando aquí. No que seamos salvos por obras, porque algunos así lo manejan. No. El cristiano o la cristiana, esto es algo normal, esto es algo, por decirlo así, natural, entrecomillado. Sabemos que es la obra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios que lo lleva a hacer todas estas cosas. Y por ello, les dice el Señor en el versículo 34 de Mateo 25, venid, benditos de mi Padre, heredad que el reino preparado para ustedes. ¿Qué quiere decir heredad? Recibir como propio. Eso quiere decir heredad, de un vocablo griego, kleronomeno. Ese es el vocablo griego aquí en heredad. Kleronomeno. Recibir como propio. ¿Qué? El reino. Es decir, la recompensa, porque así quiere Dios, la recompensa por haber mostrado bondad a nuestros hermanos en necesidad, porque aquí está hablando de hijos de Dios, hijas de Dios con necesidad. La recompensa por haber mostrado bondad con nuestros hermanos en necesidad es que vamos a reinar por 1000 años con Él. Vamos a gobernar 1000 años con Él. De eso está hablando aquí. Vayamos por favor a Mateo 25, versículos 41 al 46. Dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Cómo les dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, no estaba... ¿Perdón? Mateo 25, 41 al 46. 41 al 46. Ya se los había dado, nada más como me detuve, hice comentarios, pero ya se los había dado. Pero repito, Mateo 25, 41 al 46. Y dice entonces Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí,
malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios preparó el infierno, no lo preparó para ningún ser humano. Pero bueno, el que no obedeció, pues bueno. Sigo leyendo el 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Verso 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. De favor anote el juicio al castigo eterno. El juicio al castigo eterno de esta gente es por no dar ninguna ayuda a su prójimo. El juicio al castigo eterno de esta gente es por no dar ninguna ayuda a su prójimo, como consecuencia de no haber nacido de nuevo. Como consecuencia de no haber nacido de nuevo. Sí se comprende, ¿verdad? O sea, un no cristiano, una no cristiana es egoísta. Pues es normal. ¿Qué hace el egoísta? Primero para mí, luego para mí, el último para mí. Para ellos, nada. Bueno, es una marca pues de alguien que no ha nacido de nuevo. No digo que no hayan personas sin ser cristianas que no den, pero esa es otra cosa. Y repito, aquí no están todos los frutos de un cristiano, pero algunos enseñan. Para complementar Mateo 25, 41 al 46, por favor anote segunda carta de Tesalonicenses. Para completar esta parte que leímos ahorita, Mateo 25, 41 al 46, de favor anote segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, la parte B al versículo 10. Repito la cita, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, la parte B al versículo 10. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Él vendrá con sus ángeles poderosos. Estoy leyendo verso 7, la parte B. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Verso 8, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Verso 9, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor, de su glorioso poder. Verso 10, aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así está diciendo Pablo a los de Tesalónica. Pero aquí la parte central de este mensaje es complementando, como ya les dije, Mateo 25, 41 al 46. ¿Por qué ellos van a ser juzgados? ¿Por qué ellos van a ser lanzados al lago de fuego? Porque dice que ellos se negaron a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere? A personas que estuvieron en una iglesia cristiana como estas, donde se les predica que hay que arrepentirse, que hay que creer, que es por gracia, y se les predica de todas las disposiciones del creyente, la creyente, y oyéndolo. Estoy hablando de congregaciones de sana doctrina, donde se enseña la verdad, y oyéndolo, no solo no lo pusieron por obra, sino que dijeron: esto yo no lo hago. Para ellos es este juicio. Esto no lo hago. ¿Cómo que dar? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? Nah, yo no estoy de acuerdo. Para ellos es este juicio. Es terrible, porque muchas personas, a pesar de que oyen el Evangelio,
Y cuando digo evangelio, estoy hablando no solamente de Cristo, de su obra de la cruz, de su resurrección. No solo estoy hablando del Espíritu Santo y todas sus operaciones de Él, de todos los preceptos. Y aún oyéndolos, dicen, no. Para ellos es esto. Espero nos ayude a quienes nos ven y escuchan en las plataformas. Y si alguien aquí está, que le ayude también esto, como a mí me bendice mucho. Continuando, si lo gusta anotar, por favor, de acuerdo a la Biblia no hay una fecha. Repito, de acuerdo a la Biblia no hay una fecha o un tiempo específico del regreso de nuestro Señor Jesús. Repito, de acuerdo a la Biblia no hay una fecha o un tiempo específico del regreso de nuestro Señor Jesús. Anote, por favor, San Mateo, capítulo 24, versículo 36. San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice nuestro mismo Señor Jesús: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Anote, lo que el Señor Jesús nos dejó, en las Escrituras, repito, lo que el Señor Jesús nos dejó en las Escrituras, únicamente son señales o avisos. Únicamente son señales o avisos de diversos eventos. Señales o avisos de diversos eventos que habrían antes de su venida. Señales, avisos de diversos eventos que habrían antes de su venida. Por favor, anote San Mateo capítulo 24, todo el capítulo. San Mateo capítulo 24. Por favor, anote San Marcos capítulo 13, todo el capítulo. San Marcos capítulo 13. San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, todo el capítulo. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Repito, Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. San Lucas capítulo 18, verso 8. San Lucas capítulo 18, versículo 8. San Mateo capítulo 24, verso 14. San Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Sí los anotó o le faltó alguno? Usted tómese su tiempo, estudie todo lo que ya le di, y ahí usted, como su servidor, veremos señales o avisos que iban a suceder antes que Él regresara, por mencionarle solo un par de ellos. San Lucas 2:3 dice que antes que Él venga habrá apostasía. ¿Qué es la apostasía? El rechazo a la fe, de manera práctica. O sea, me voy de X congregación, no a otra congregación, no, me voy, ya, jamás vuelvo. Yo sigo mi vida de antes. Eso es apostasía. Y que se levantará el hombre inicuo o pecador. ¿De quién estamos hablando ahí? Del anticristo. Y en Lucas 18:8, ahí Jesús dice: y cuando vuelva y cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Pues no, porque va unido a segunda de Tesalonicenses 2:3, que se llama apostasía o
rechazo de una manera práctica de la fe en el Evangelio. Leamos por favor San Mateo 24:14 juntos. San Mateo capítulo 24 versículo 14. Voy a leer en la Reina Valera. ¿Cómo dice ahí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Vendrá el fin. Cuando el evangelio de Dios, acuérdense que el núcleo del evangelio de Dios es nuestro Señor Jesucristo en una cruz y nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ese es el evangelio. Cuando este se ha dado a conocer en todo el mundo, si usted gusta de una manera práctica, Jesús murió por ti, Dios lo levantó de la tumba para que tú seas declarado justo. ¿Lo crees? Así, una predicación usted quiere de 1 minuto, pero en toda la tierra. Jesús dijo, entonces vendrá el fin. Termino, Apocalipsis 22, 7, verso 12 y verso 20. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7, 12 y 20. Ahí termino. Apocalipsis capítulo 22 versículo 7. He aquí que dice Jesús, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, retiene o practica las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, aquí mismo. Como dijo Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón o premio conmigo, para recompensar o premiar a cada uno según sea que su obra. Versículo 20 de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa palabra vengo quiere decir regreso. Eso quiere decir vengo. Quiere decir regreso, pronto, en un instante. Ahí dice, vengo pronto. Pronto, en un instante, también significa deprisa. Deprisa. La segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor debe fortalecer aún más la fe de quien hemos creído en Él. Repito, la segunda venida del Señor debe fortalecer aún más la fe de quienes hemos creído en Él. Y a la vez nos debe animar o impulsar, y a la vez nos debe animar o impulsar a predicar el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Impulsar a predicar el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Recuerde que estamos estudiando doctrinas fundamentales. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza o instrucción. Doctrina significa enseñanza o instrucción. Fundamental. Fundamental, principio o lo que sirve de base. Principio o lo que sirve de base, sobre el que se apoya y desarrolla las enseñanzas de Jesucristo. Repito todo, fundamental, principio o lo que sirve de base, sobre el que se apoya y desarrolla las enseñanzas de Jesucristo. Hemos estudiado 4 doctrinas fundamentales hasta hoy: gracia, fe, arrepentimiento y la segunda venida de Cristo. Espero en Dios que esto nos ayude para que nosotros, si andábamos fuera de las doctrinas fundamentales, nos pongamos en orden conforme a lo que es, y a la vez nos ayuden para hacer la obra del Señor de manera efectiva, porque si no enseñamos esto, pues las personas no van a nacer de nuevo. Si no enseñamos esto, pues las personas no van a caminar en la voluntad de Dios. Pues le agradezco mucho que haya estado esta noche aquí. Es un gozo para mí haberlo tenido aquí en casa.
Y si Dios nos da vida, continuamos con 2 doctrinas fundamentales más el próximo miércoles. Nos vemos aquí, si Dios quiere, el sábado, quienes vayan a asistir, 4 de la tarde, reunión de mujeres, y nuestro servicio general domingo 11 de la mañana. Que tengan una muy bonita noche. Dios les bendiga.